Dziecka, ty mój kajf, ty mój kajf, ty mój kajf. Dziecka, ty mój kajf, ty mój kajf, ty mój kajf. Падаю, как капли с небес на твое нежное тело, руками касаясь. Мы кружим сейчас и здесь, пока с нами любви дар касаний. Ты неистово буря лавина, поднимаешь во мне эндорфины. Я кайфую под ритм латино, вспоминаю счастье, мотивы с тобой. La Revolución Francesa. Cuando se publicó el último volumen de la Enciclopedia Francesa, ya había transcurrido medio siglo desde que Montesquieu empezó a difundir su obra. El pensamiento ilustrado seguía expresándose con vigor en Francia, mientras el país continuaba viviendo en un régimen de privilegios. La burguesía estaba inconforme con los impuestos, como aquellos que grababan con el comercio del vino y los cereales. Los campesinos pobres, atados a las grandes propiedades agrícolas de la nobleza, seguían obligados a pagar tributos a sus señores y trabajar gratuitamente en diferentes obras. La independencia de Estados Unidos de América tuvo un impacto importante en Francia porque el éxito político de la fundación del Estado Nuevo de América era inspirador para los liberales en otras partes del mundo. Se produjo lo que se llamó la Revuelta de los Privilegiados, un levantamiento de la nobleza y el clero solicitando al rey la convocatoria de los Estados Generales. El 5 de mayo se abrió solemnemente la gran reunión de los Estados Generales. Tras agrias polémicas durante varias semanas, el rey disolvió la reunión el día 20 de junio sin haberse llegado a ningún acuerdo. La Asamblea Constituyente de 1789 a 1791 se dispusieron a redactar una constitución para el país que garantizara la división de poderes y estableciera la monarquía parlamentaria. Entre la obra de esta asamblea estuvo la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se reconoció el derecho a la libertad, a la igualdad y a la propiedad y la soberanía nacional. Casi todos esos principios se plasmaron en la Constitución de 1791, que además establecía el sufragio censitario. Asamblea Legislativa de 1791 a 1792. Entre los distintos partidos se fueron a consolidar dos. Por un lado, los girondinos, que representaban a la alta burguesía de las provincias, y por otro lado, los jacobinos, que se agrupaban a la alta burguesía y tienen un alto componente radical. En esta etapa, Francia declaró la guerra a Austria. El rey se disfrazó e intentó huir en agosto de 1792. Debido a estos acontecimientos, en septiembre se proclamó la República. Convención de 1792 a 1794. En esta convención vamos a encontrar dos momentos distintos. En el primero, gobiernan los girondinos y en el segundo, los jacobinos. Gobierno girondino. El hecho más destacado de su gobierno fue la ejecución de Luis XVI, tras ser considerado traidor a la patria. Este hecho ocasionó que todos los demás países europeos declararan la guerra a Francia revolucionaria. Gobierno jacobino. La revolución se radicalizó y entró en la etapa más sangrienta. Los opositores políticos fueron guillotinados y la represión de Robespierre no respetó ni a los miembros de su propio partido. En el plano político se aprobó la Constitución de 1793, que representó la novedad de elegir a los representantes por primera vez a través del sufragio universal. Directorio de 1795 a 1799. Se redactó en esta época la Constitución de 1795. En esta ley, el poder ejecutivo se entregó a 5 directores y de ahí viene el nombre al periodo. Consulado, de 1799 a 1804. Napoleón, cada vez con más poder y popularidad tras sus victorias, dio un golpe de estado el 9 de noviembre de 1799 y acabó con el directorio. En ese mismo año se impulsó la Constitución de 1800, que consagró el fin de la Revolución. Conclusión: con la independencia de Estados Unidos de América y la Revolución Francesa se habían instaurado en el Nuevo Mundo, en menos de 20 años, dos democracias liberales que fueron un modelo para muchos otros países. El liberalismo surgió directamente del pensamiento de la Ilustración, partía del reconocimiento de los derechos básicos o naturales de los individuos. El principal sujeto de los derechos y la política ya no eran los estamentos ni las corporaciones, sino los seres humanos, como las leyes que los protegen y obligan a respetar un orden político en el que reconocía a todos como ciudadanos.
La libertad, la igualdad y la propiedad privada eran los principales derechos que los pensadores ilustrados señalaban, y las nuevas democracias lo reconocían. Los nuevos estados instauraban a lo que se reconoce como hoy la democracia representativa. Los ciudadanos elegían a sus representantes por medio del voto. Un logro particular importante para la burguesía, cuya participación había sido decisiva en ambas revoluciones, fue la libertad económica. Los trabajadores agrícolas quedaban liberados de las servidumbres feudales, pero además se decretó la abolición de los gremios, lo cual dieron paso a la libertad a ejercer la actividad profesional. Tanto en Estados Unidos de América como en Francia se redactaron constituciones y se formalizó la división de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estas nuevas leyes reconocieron la igualdad de todos los individuos ante la ley y protegieron las libertades civiles, como son de trabajo, de residencia, de creencia, de expresión, de imprenta, y las libertades más específicamente políticas, como la de asociación, de reunión, por supuesto, de sufragio. Recordemos también que la Revolución Francesa fue inspiración para que aquí en México se pudiera llevar a cabo lo que es la independencia de México. La Revolución Francesa no significó solamente un conjunto de luchas constantes para lograr derechos, sino también el rompimiento de un antiguo régimen que no solo se implementaba en países de Europa, sino también en países occidentales. Eso es todo de mi parte, gracias.